Bueno, vamos a iniciar. Hoy iniciamos un tema nuevo. Es un capítulo sencillo, pero es, digamos, bastante importante desde el punto de vista de fuerzas distribuidas. El capítulo es el centroide, se llama centroides y centros de gravedad. Entonces vamos a calcular gravedad, o bien también le podríamos poner aquí de masa, ¿verdad? Centros de masa. El centro de masa, el centro de gravedad son la misma cosa. Ya nosotros sabemos que calcular el peso, la diferencia entre el peso y la masa es multiplicar por la aceleración de la gravedad. Entonces, básicamente, en términos prácticos, el centro de gravedad y el centro de masa es lo mismo. Pero vamos a ver que el centroide no es lo mismo que el centro de masa, ¿verdad? Aunque en muchas ocasiones coincide con el centro de masa. Tiene aplicaciones en muchas aplicaciones en ingeniería, obtener el centroide. El centroide se relaciona fundamentalmente con el centro geométrico, o sea, con áreas, con volúmenes, etcétera, ¿verdad? Pero no tanto con el peso o con la masa. Nosotros sabemos que la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre cada partícula, y estas fuerzas se pueden reemplazar por una sola fuerza equivalente igual al peso del cuerpo, aplicada en el centro de gravedad, que fue lo que les expliqué cuando estábamos viendo la parte de armaduras con las cargas distribuidas. El cuerpo de nosotros tenemos, somos, o nuestro peso, es el peso equivalente de la sumatoria de todos los pesos de las partículas por las que estamos nosotros conformados. Entonces, si sumamos todos esos pesos de todas las moléculas, etcétera, vamos a tener un peso total, que es lo que normalmente nosotros hacemos referencia. Y ese peso, para efectos de cálculo, se localiza en el centro de gravedad del cuerpo. El centroide de un área es análogo al centro de gravedad, o sea, más o menos cumple la misma función. El concepto de primer momento de un área se utiliza para localizar el centroide. Ya ahorita vamos a ver qué es eso. Y la determinación del área de una superficie de revolución y el volumen de un cuerpo de revolución se obtienen con los teoremas de Pappus y Goldinus. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este capítulo básicamente con centros de masa, con centros de gravedad, con centroides, ¿verdad? Y a partir de ellos, a partir de eso, nosotros vamos a poder obtener, digamos, el punto donde vamos a localizar esa fuerza equivalente que a nosotros muchas veces nos interesa para poder uno calcular, hacer cálculos, otro tipo de cálculos de ingeniería. ¿Verdad? Entonces, yo creo tal vez hacerles previamente una pregunta. Ustedes saben, o sea, hemos calculado muchas veces lo que es un promedio, ¿verdad? El promedio de algo. Por ejemplo, ustedes pueden tener el promedio, que es algo que hacemos muchas veces los profesores, calculamos el promedio digamos, de las notas del examen. Y a partir de ese promedio, digamos, bien, de buena forma o de mala forma, haremos algunas interpretaciones. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es, bueno, ¿para qué nos sirve el promedio? Y también existe otro concepto que es el promedio ponderado. Los que estudian economía, los que estudian algo de administración, se van a, digamos, una de las cosas que les van a decir es que el promedio simple no
no es de tanta utilidad como nosotros lo pensamos. Existen otras formas de promediar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el promedio simple podría ser que nosotros agarramos un grupo y nos vamos a, digamos, tal vez, de cuántos estamos aquí, participantes, según esto somos 16, yo aparezco 2 veces, digamos 16 participantes. Entonces, de 16 participantes, supongamos que nos vamos a almorzar, a comer algo a algún lugar. Y lo que hacemos al final es pedimos la cuenta completa y la dividimos entre 16. Y eso sería básicamente el promedio, la cuenta promedio, ¿verdad? Justo o no justo, algunos van a decir, pues no es justo, yo solo me tomé un refresco y estoy pagando por un plato por algo muy caro y etcétera, ¿verdad? Y en cambio otros van a salir ganando, gananciosos porque consumieron muy caro, pero otro pagó gran parte. Eso es básicamente el promedio simple. Entonces, hoy día, muchos lugares lo que hacemos es que como que cada uno paga lo que consumió. Entonces, bueno, ahí no sería realmente un promedio, sencillamente cada uno pagó lo que consumió. Ok, pero por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, cuando ustedes se meten en el expediente suyo, ustedes encuentran algo que se llama promedio ponderado, ¿verdad? El promedio ponderado. Incluso aparece, bueno, yo no sé si todavía, ¿no? Siempre digo que lo voy a buscar, nunca lo hago. Tal vez porque como yo no tengo ya el expediente de alumno así como activo, pero digamos, en mi tiempo, cuando yo estudiaba, nosotros manejábamos 2 promedios. El promedio ponderado de matrícula y el promedio ponderado total de la carrera. Y tenía implicaciones. Entonces, ¿alguno sabe cómo se calcula el promedio ponderado de matrícula? Cuando ustedes matriculan, Creo que se multiplica la nota del curso por los créditos ajá, nota del curso por los créditos. y luego se divide, Entonces tenemos pero curso, no recuerdo entre qué se divide, la verdad. digamos curso 1, 2, Creo que es entre el Se total de hace la créditos. suma. tenemos. Se hace la sumatoria de todos los cursos multiplicada por los créditos y se divide entre el total de créditos que matriculó. Ok, créditos y aquí tendríamos, bueno, digamos algo así, voy a poner aquí, 9, 8, 7, 8, 9, por decir algo. Y voy a poner aquí, digamos, 2, 5, 4, 3, 3, por decir algo. Entonces nosotros tendríamos, ya estoy haciéndome una hojita electrónica, y ya se las voy a mostrar para ver lo que hicimos. Entonces nosotros tendríamos acá una casilla, bueno, voy a compartirla. No es nada complicado, pero es importante. Ahora vamos a ver por qué. Entonces nosotros tendríamos una casilla donde ponemos la nota multiplicada por los créditos de cada curso. Entonces aquí simplemente haríamos, este es igual a esta por esta casilla y aquí tendríamos esto. Okay. Vamos a ampliarlo y ahí tenemos. Ok, básicamente es esto. Tenemos, por ejemplo, un estudiante lleva 5 cursos, llevó 5 cursos, un semestre, y aquí tiene las notas de cada curso. Estoy tomando valores así al azar y tenemos, asumiendo que cada curso tiene créditos diferentes, que eso es muy corriente en muchas carreras, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener la nota por la cantidad de créditos. La nota por la cantidad de créditos. Y nótese que, obviamente, al multiplicar la nota por los créditos, entre mayor cantidad de créditos, el peso, ¿verdad? Que va a tener, por ejemplo, vea que este es un curso que obtuvimos con una nota de 8, pero vale 15 créditos. Entonces,
al tomar acá, nos va a dar un valor relativamente grande, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a obtener, digamos, los totales. No nos interesan todos los totales, o sea, la sumatoria, sino que aquí sería igual a la suma de estos valores. ¿Verdad? Y esto lo tenemos acá. Haremos lo mismo. Entonces tenemos un total de créditos y, digamos, y un total de la nota, ¿verdad? De la nota por la multiplicación de los créditos, ¿verdad? De cada uno. La sumatoria, digamos, de la nota por los créditos, aquí sería la sumatoria de nota por crédito y aquí sería la sumatoria de créditos. Entonces, si nosotros sacáramos el promedio total, el promedio ponderado, ¿verdad? El promedio ponderado sería dividir entre el total dividido entre este. Y tendríamos, por ejemplo, un 8,05. Entonces, por ejemplo, yo he tenido casos de alumnos que me dicen, profesor, es que vieras que estoy sufriendo porque matriculé. A veces la presión familiar, la presión de uno mismo, a veces uno se presiona demasiado y matricula más de la cuenta. Entonces, dice, profesor, que va, no creo que vaya a dar la talla. Entonces, que si uno tuviera que sacrificar un curso, nosotros lo podemos notar acá. Vean que a pesar de que yo puedo tener notas relativamente bajas en prácticamente todos los cursos, aunque tengo la nota más alta, que es un 9 acá, el hecho de que valga 2 créditos, su peso va a ser muy bajo cuando calculamos el promedio ponderado. En otras palabras, si yo tuviera que sacrificar un curso, sacrificaría este curso, el de menor cantidad de créditos. Ok. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un promedio ponderado, ¿verdad? Digamos, se involucra el peso relativo de cada uno de estos del curso. Entonces, así sucesivamente. Entonces, digamos, entre mayor cantidad de créditos tenga un curso, también en buena expectativa yo debería buscar de alguna manera tener la mejor nota, porque ese me va a ayudar a levantar mi promedio ponderado. Entre más alto sea el promedio ponderado, por ejemplo, si tengo acá, vean que con solamente pasar en el curso de 5 créditos de una nota de 7, tenemos un promedio ponderado de 7.2, y si lo pasáramos a 9, automáticamente ya nos subió de 7.2 a 7.8 y así sucesivamente. Bueno, entonces este promedio ponderado semestral es el que se conoce como promedio ponderado de matrícula. ¿Y cómo funciona? Muy simple. Ustedes, el promedio ponderado del primer semestre del año pasado, ¿verdad? Va desfasado un año. El promedio ponderado del primer semestre, del primer ciclo lectivo del 2019, le va a definir la fecha y la hora de matrícula del año siguiente, o sea, el primer ciclo del 2020. El segundo ciclo, ¿verdad? El segundo semestre y el curso de verano se juntan, se toman como uno solo, se promedian. Lo que pasa entre el segundo semestre y el curso de verano, si alguien lleva curso de verano, se toman juntos y definen el promedio para curso de verano y para el segundo semestre. Entonces, a veces si uno pierde una materia, por eso vale la pena, digamos, es de las poquitas justificaciones que yo doy para llevar curso de verano, sinceramente. Tal vez levantar el promedio ponderado para que no me vea afectado. Ok, esto es lo que nosotros llamamos el promedio o conocemos como el promedio ponderado. Si nosotros hiciéramos el promedio simple, ¿verdad? De las notas, el promedio simple es tomar
es igual a tomar la suma de todas estas notas y dividirla entre 5. Y vea que en este caso nos da parecido un 7.8, pero va a depender también, por ejemplo, del número de créditos, ¿verdad? Su variación, ¿verdad? Va a depender también del número de créditos. Y entonces, ese es el promedio simple. Hay casos donde la interpretación puede ser más o menos razonable, hay casos donde no. Ok, ahora, el promedio simple a nosotros, por lo menos en aplicaciones de ingeniería práctica, no nos sirve de mucho. No, vamos a usar más el promedio ponderado. Ok, para calcular el centro de masa de algo, de un cuerpo, nosotros vamos a usar un promedio ponderado. O sea, lo que vamos a hacer es determinar un promedio ponderado, donde en lugar de la nota y en lugar del crédito, vamos a poner información más de ingeniería. Por ejemplo, aquí, en lugar de la nota, podría ser, por ejemplo, que nosotros pongamos la densidad. Entonces podemos poner densidad y nosotros sabemos que la densidad vamos a multiplicar por el volumen y en la densidad por el volumen que nos va a dar la masa. Entonces, si sustituimos nota por densidad y aquí densidad, por ejemplo, y aquí ponemos volumen, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la masa. Nosotros sabemos que la masa, para tener el peso, es simplemente multiplicar, podríamos hacerlo también, la densidad o el peso específico, ¿verdad? También. Y entonces, si ponemos peso específico, en lugar de masa, vamos a tener el peso, ¿verdad? El peso específico, ahora lo vamos a ver, es la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, si nosotros la masa la multiplicamos por G, ya tenemos el peso. Y entonces estaríamos haciendo un promedio ponderado para calcular el centro de masa, ¿verdad? Para calcular la masa total. Y entonces ese promedio ponderado nos va a dar las coordenadas del, digamos, si lo hacemos por coordenadas, nos va a dar específicamente, en lugar de volumen, por ejemplo aquí, bueno, aquí en lugar de crédito deberíamos poner más bien, porque eso sería la densidad la multiplicamos por el volumen, pero aquí en lugar de créditos deberíamos poner la ubicación relativa. Ubicación relativa, entiéndase, coordenadas X, Y y Z. Y entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a determinar la ubicación, en lugar de tener un promedio ponderado, vamos a tener la ubicación ponderada, promedio ponderada, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa, eso es lo que vamos a llamar centro de masa. Entonces, vean que el manejo de centro de masa realmente es muy sencillo. Entonces, ahora voy a regresar a la presentación para comenzar a ver algunas de las cosas, de los elementos, pero en el fondo, vean que lo que vamos a calcular o determinar es simplemente, desde el punto de vista matemático, es simplemente un promedio ponderado. Entonces, ahora dentro de un rato vamos a hablar de lo que es el primer momento de área. Para que vean qué es eso. Ok. Entonces, el centro de gravedad de un cuerpo en 2D. Primero vamos a plantearlo en 2D. Resulta que nosotros tenemos, por ejemplo, pensemos en una placa de espesor uniforme, ¿verdad? Y lo vamos a trabajar en 2D. Entonces, nosotros tenemos el eje Y, el eje X,
y vamos a tener las coordenadas X barra, Y barra del centroide, ¿verdad? Que les podemos utilizar de muchas formas. Por lo general, se le pone X barra, Y barra a las posiciones, las coordenadas del centro de masa. Lo que vamos a hacer es un sistema equivalente. Si nosotros calculáramos el momento que produce cada una de las partículas, ¿verdad? Cada una de las partículas que conforman este cuerpo con respecto al eje Y, nosotros lo calcularíamos como la fuerza está en Z, el peso está en Z, vamos a tomar el peso por la distancia perpendicular al eje Y, que es la distancia en X. Entonces, podemos calcular el peso, digamos, el momento que produce cada elemento de área o de peso con respecto al eje Y, y sería su posición X por el peso. Entonces podríamos poner el peso X1 por el peso W1 más X2 por el peso 2 más X3 por el peso 3. Es decir, y plantear una sumatoria. Vamos a formar un sistema equivalente con el peso total. Entonces, la posición del centroide tiene que producir, para hacer sistemas equivalentes, tiene que producir el mismo efecto sobre el cuerpo. Es decir, tiene que producir el mismo momento. Y entonces, el momento que produce el peso total es el X barra por el peso total. Y entonces tenemos que el X barra, la posición X del centro de masa multiplicado por el peso total es igual a la sumatoria de los X barra por los delta W. Si llevamos la sumatoria al ámbito infinitesimal, lo transformaríamos en una integral. Entonces sería la integral de los X por los dW. Eso ustedes lo hicieron en física. Algo lo hicieron en física, pero lo hacían básicamente por integración. Nosotros estamos en ingeniería y en ingeniería muchas aplicaciones no se utiliza la integración, sino se utiliza la suma como tal, a partir de cuerpos donde nosotros conocemos el centro de masa. Entonces vamos a tener tablas o formas de obtener el centro de masa. Igual, si quisiéramos calcular para el sistema equivalente la sumatoria de momentos con respecto al eje X, tendríamos el Y barra total por el W total va a ser igual a la sumatoria de los Y barra por el delta W. Okay. Veamos esto. X por W, ¿qué es? Un momento. X por W, o sea, una distancia por una fuerza es un momento. Y a esto se le llama el primer momento. El primer momento. ¿En qué sentido? En que el X se encuentra en el exponente 1, X a la 1. Por eso se le llama primer momento. Si X fuera X al cuadrado, se le llamaría segundo momento. Si X fuera al cubo, se le llamaría tercer momento. Okay. En matemática es muy frecuente utilizar esa terminología. Primer momento o primer algo cuando el exponente de alguno de los componentes que nos interesa es la unidad. Si es segundo, se refiere al cuadrado, etc. En el caso de ingeniería, a nosotros nos interesa el concepto de primer momento de área porque después vamos a ver que existe el concepto de segundo momento de área también. Entonces, básicamente es eso. Ok, muy bien. Entonces, vean que para calcular momentos, nosotros lo que vamos a resolver es una integral. Okay. Quiero insistir en algo. Yo no voy a resolver integrales. En este curso no vamos a resolver prácticamente integrales. Si alguno de ustedes quiere utilizar la metodología de integración, perfectamente es válida y aceptable. Simplemente, ya ustedes la vieron en física, aquí está en el libro,
Lo único es que tienen que sacar las integrales de área, las integrales de línea cuando se trata de líneas, de áreas o de volúmenes. Nosotros vamos a utilizar una metodología bastante más sencilla. Entonces, los centros y momentos de área, de líneas, de áreas y de líneas. El centroide de un área, ¿verdad? Vea que ahora estamos usando centroide. El centroide, cuando el cuerpo es homogéneo, el peso nosotros lo podemos sustituir como el peso que sería el peso específico, que nosotros lo vamos a representar por la letra gamma, por el área, por el espesor. El área por el espesor es el volumen y el peso específico es la densidad por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Entonces, el peso específico multiplicado por el volumen, lo que nos va a dar es el peso. Si asumimos que el espesor de la placa, como lo tenemos acá, que el espesor de la placa es constante, y si además el cuerpo que estamos trabajando es de un mismo material todo, entonces el peso específico es el mismo para todo el cuerpo. Como el espesor es el mismo, entonces nosotros el peso lo podríamos expresar como gamma por el área por el espesor. Y entonces en la integral, como el peso específico es constante y T es constante, entonces el dW lo podríamos expresar como gamma T por el diferencial de área. Y simplificar a ambos lados gamma por T. Y entonces nos quedaría que el X barra por el área es igual al a la integral de X de A. Y a esto le vamos a llamar el primer momento de área con respecto al eje Y. ¿Verdad? El primer momento de área. Vea que es una analogía. Un área realmente no produce un momento. Es una analogía. Es como si esta área estuviese produciendo conceptualmente un momento. Por eso le llamamos. Y como nace el X barra por el W equivale a los momentos con respecto al eje Y, entonces por eso se llama el X barra A es el primer momento con respecto a Y y el Y barra A es el primer momento con respecto al eje X. Si hacemos lo mismo para una línea, entonces igual podríamos tomar el X barra W por el X de W. En el caso de una línea, por ejemplo, que podría ser un cable eléctrico, etcétera, digamos, donde el área transversal es muy pequeña y es constante. Y además, si el cuerpo es homogéneo, entonces podemos igual hacer una simplificación, que es que el W lo podríamos representar como el gamma por el área transversal por la longitud. El área transversal, al ser constante y el W constante, los podemos simplificar y nos queda el X barra por L. Y en este caso sí no recibe el nombre de primer momento de una línea. Es simplemente el X barra, porque como no hay una aplicación en ingeniería realmente para las líneas, solamente para las áreas resistivas, entonces por eso es que no se acostumbra usar eso. Ok. Algunas cosas que nosotros debemos, que nos ayudan a simplificar por observación, como lo hicimos en las armaduras, ¿verdad? La observación, apliquemos la observación para simplificar. Por ejemplo, un área es simétrica con respecto a un eje B', ¿verdad? Esta área es simétrica con respecto a este eje B', si para cada punto P existe un punto P', tal que P', o sea, que estos dos ejes son perpendiculares. Y divide en dos partes iguales a B'. Ok, entonces, por observación, B' sería un eje de simetría. En este caso, el eje Y es un eje de simetría. Para cada DA existe,
digamos, para cada diferencial de área de A, existe un diferencial de área equivalente de A' a una misma distancia X a partir del eje. Solamente que como estamos midiendo aquí X positivo, aquí tendríamos el X negativo. Entonces, este sería un eje de simetría. Entonces, la conclusión es, cuando tenemos un eje de simetría, el centroide se localiza sobre el eje de simetría y lo único que nos estaría haciendo falta en este caso sería calcular la altura. ¿A qué altura con respecto al origen se encuentra el centroide? Okay. Entonces, el primer momento de un área con respecto a la línea de simetría es 0. Eso lo que significa es que sobre los ejes de simetría se encuentra el centroide o el centro de masa, cuando el cuerpo es uniforme. Si un área posee dos líneas de simetría, su centroide se encuentra sobre su intersección. Entonces, vea que en el caso del triángulo, la mediatriz de los triángulos tienen 3 bases. La base que está aquí y aquí tendríamos el eje D' es un eje de simetría. B' es un eje de simetría. Por lo tanto, sobre la intersección de esos dos ejes se encuentra el centroide. Un área simétrica con respecto a un centro O, si para cada elemento de A, en X, Y existe un área de A' de igual área en menos X menos Y. Entonces, igual, este no es un eje digamos, de simetría, pero ya ahora no es con respecto a un área, sino con respecto a un punto O, pero nos divide lo mismo, ¿vale? Las características. Entonces, el centroide de un área coincide con el centro de simetría, ¿vale? Entonces, al ser acá este punto un centro, el centroide se localiza en el punto O. Y aquí es donde cuando de la experiencia que nació hace varios años, haciendo con un amigo mío, que ya no está dando clases para la escuela de ingeniería, pero que la estuvo dando hace varios años, él estaba dando clases en Alajuela y yo era en ese momento, yo era coordinador, estamos hablando más o menos, fue como en el 2012, y ya teníamos que hacer el examen de reposición de mecánica 1. El examen de reposición normalmente lo hace el coordinador. Entonces, ahora manejamos otra forma, ¿verdad? Pero digamos, lo manejaba el coordinador. Entonces, la verdad, yo esa vez me acuerdo que yo tenía mucha pereza de hacer el examen y era el segundo parcial. Entonces me acordé que mi amigo en Alajuela no había hecho el examen. Y los exámenes de reposición de mecánica 1 se hacían los jueves. Yo daba, igual que ahora, clases de 7 a 9 y el examen de reposición estaba programado para jueves de 9 a 12. Entonces me acuerdo que yo llamé a Carlos Mario y le digo, mira, ¿ya hiciste el examen tuyo del segundo parcial? No. Y digo, ¿por qué no lo haces y me lo pasas? Y que fuera un tonto el otro, ¿ah? Digo, porque tengo que montar el de reposición. Y me dijo, no, hagamos una cosa. Vámonos tablas. Proponga usted un problema, propongo yo otro problema, y el último lo hacemos, y nos vamos y nos reunimos en algún lado y nos tomamos un café y lo planeamos. Y entonces acordamos que el problema que íbamos a hacer juntos era el de centros de masa. Entonces, pensemos en una figura como esta que tengo acá. Ahora pensemos en una figura como esta que tenemos acá. Y les voy a contar la anécdota que nos pasó. Digamos, lo que hicimos fue agarrar un problema que ya era viejo, pero digamos que el problema original
era algo así. En lugar de ser áreas iguales, era algo así. Esta área era más larga que esta otra. Bueno, entonces lo empezamos a planear. Y mira, al final nos hicimos un comentario y dije, mae, no se ve muy bonito, ¿ah? No, no se ve muy bonito. Y entonces, de este que era el original, pasamos a algo así. El jueves, y quedamos satisfechos incluso, como ya sabíamos que los problemas del examen estaban realizados ahí más o menos, nosotros mentalmente dijimos, sí tiene solución fácil ahí. Y entonces llegamos a una conclusión y dijimos, bueno, el examen ya está, yo no lo resolví y él tampoco. Entonces, la diferencia es que el examen él lo empezaba a las 8 de la mañana, el mismo jueves, y yo lo empezaba desfasado 1 hora. Cuando yo salí de clases, yo iba caminando ya con los exámenes para entregarlos a los estudiantes y recibí una llamada telefónica de mi amigo. Y entonces me dice mi compañero, me dice, mira, vos resolviste el problema del capítulo de centros de masa. Le digo, no, ¿para qué, man? ¿Para qué lo voy a resolver? Si ya yo sé que da. No, man, lo resolviste. No, man, véalo, obsérvelo. Se resuelve en menos de 10 minutos. Y me quedé así frío. Digo, pero a estas horas yo no tengo tiempo de ir a cambiar el problema para ir a fotocopiar ni nada. Ya los exámenes y además los alumnos estaban hasta en el aula esperando. Y entonces me fui, agarré el examen y me quedé viendo y digo, ay, hijo de puta, tiene 2 ejes de simetría. 2 ejes de simetría por observación. El centro de masa está en la intersección. Y si no son 2 ejes de simetría, este es un centro o es un centro geométrico, igual por simetría, estaría en el punto O. Y así salía en menos de 10 minutos por simple observación. Entonces me acuerdo que le dije al chaval, mae, hagámoslo diferente. Hey, ya nos embarcamos. El problema está regalado. Miramos cuántos alumnos tuyos lo van a resolver por observación y cuántos alumnos míos lo resuelven por observación. O sea, del total. Yo iba a calificar el 100% de los exámenes de reposición. Esa era la regla en ese tiempo, con los exámenes de reposición. El coordinador calificaba los exámenes de reposición. Bueno, ¿alguno me puede batear cuántos, digamos, hicieron el examen alrededor de, entre Alajuela y San José, eran alrededor de 50 personas? ¿Alguno me puede decir de 50 personas cuántas personas lo resolvieron por observación? La mitad, tal vez. ¿Alguien da más o alguien da menos? Yo creo que como unos 10 o por ahí. 10. Sí, normalmente cuando el ejercicio está así como muy observación, a uno como estudiante también le genera mucha duda. Entonces me imagino que por lo menos de 10. Ok, les voy a contestar. Ninguno lo resolvió por observación. Y ahí fue donde yo me preocupé, porque yo dije, o sea, nosotros no estamos observando. ¿Me explico? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Vea qué interesante. Nosotros estamos viendo el programa este semestre en un orden un poco diferente. Antes se veía primero centros de masa y después se veía armaduras. Entonces después los poníamos a ver nodos especiales y todo esto. Y entonces nos pasaba lo mismo. La gente normalmente no estamos acostumbrados a resolver por observación. Por eso yo les he insistido a ustedes desde que empezó el curso, tanto en observar. ¿Por qué? Porque la observación en ingeniería es válida. Entonces, el estudiante llega y dice, por observación, el centro de masa se localiza en este punto y es válido. Yo no necesito ningún cálculo, ya lo observó. Ahí está, y ya lo tiene. Entonces, eso sí, cuando hay ejes de simetría, si no hay ejes de simetría y me lo pone ahí en un punto particular y me dice, yo le voy a poner, ¿cómo lo encontró?
Me explico, o sea, ya es diferente, pero si son por ejes de simetría, sale solo. Y entonces, de esa experiencia es que yo, a partir de ahí, comencé a tomar la decisión de enfocarme más en la observación. Ok. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros centroides y centros de masa? Nosotros lo vamos a trabajar con unas tablas. Aquí les estoy mostrando una de esas tablas que presentan gráficos. Entonces, vamos a trabajar con áreas conocidas. Áreas conocidas. Y estas mismas tablas nos van a servir para usarlas en el capítulo 7, cuando veamos unos cálculos también rápidos de fuerzas cortantes y de momentos flectores. Vamos a ver el método rápido y entonces vamos a utilizar esto. Entonces, vea por ejemplo, este es un triángulo cualquiera. Aquí tendríamos la base, ¿verdad? La base, esta sería la altura. Este es un eje de simetría, ¿verdad? Divide la base en dos partes iguales y sale del vértice. Por lo tanto, es un eje de simetría. Entonces, el centroide se localiza sobre esta línea. La altura, ¿verdad? La altura, en este caso, H, el X barra estaría en B medio, o sea, se localizaría sobre esta línea que nosotros la podríamos trazar. Y el Y barra se localiza a una altura de H tercios. H tercios. El área del triángulo es BH cuadrado, la base por la altura al cuadrado. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo que yo les mencioné para las cargas distribuidas triangulares? L tercios, ok, de aquí, de esta misma gráfica sale, por integración. Eso se resuelve por integración. Sin embargo, ya las integrales fueron resueltas y resumidas en tablas. Para un área de un cuarto de círculo, vea que aquí tenemos a 45 grados, tenemos un eje de simetría. El X barra es igual al Y barra y lo calcularíamos como 4R entre 3pi. El área de un cuarto círculo es pi r cuadrado cuartos. En el caso de un semicírculo, aquí tenemos un eje de simetría, por lo tanto, el centroide se localiza sobre el eje de simetría. Y nos faltaría únicamente encontrar la altura. La altura la encontramos igual, 4R entre 3pi. Y el área es pi r cuadrado medios. Si tenemos un área que es un cuarto de elipse, la misma historia. Tenemos el cuarto de elipse, ¿verdad? Aquí ya no hay ejes de simetría, entonces tenemos el X barra y el Y barra. El X barra, si esta base es A y la altura es B, de este vértice, de O al vértice, entonces tendríamos el X barra sería 4A entre 3pi y el Y barra sería 4B entre 3pi. Okay. Y aquí se nos da en una forma rápida cómo calcular el área de un cuarto de elipse. Sería pi por A por B entre 4. En una área semielíptica, ahí sí tenemos un eje de simetría que sería el eje central o el eje Y central y por lo tanto tendríamos que encontrar únicamente la altura. Y la altura la obtenemos como 4b entre 3pi. Igual, lo mismo para un área parabólica, ¿verdad? Entonces, ahora, estos son fórmulas. Digamos, la fórmula después vamos a tener que adaptarla a la figura que nos den para ver. A veces, lo que aquí en esta tabla estamos viendo como el X barra y a este otro como el Y barra, cuando lo utilicemos, puede ser que lo que aquí llamamos X barra en la otra figura sea el Y barra y viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado en el cómo se usa. Después tenemos también otras figuras, que es cuando nosotros tenemos un cuarto círculo parabólico
por ejemplo, si nosotros cerráramos aquí el rectángulo, el espacio que queda es lo que nosotros vamos a llamar enjuta parabólica. El libro utiliza el término también enjuta parabólica. Usa también otro término, pero no me acuerdo. Entonces, esto que está acá, si nosotros cerráramos el rectángulo, por ejemplo, si yo hiciera un rectangulito, ¿verdad? Si encerrara esta figura en un rectángulo, la parte que está en blanca corresponde con el cuarto de parábola, perdón, con media parábola. Y la parte que está sombreada corresponde con la enjuta parabólica. Por eso son el complemento. Vea que el área de la enjuta parabólica es AH cubo. El área del cuarto de parábola va a ser 2AH cubo, de tal forma que si yo lo sumo, me queda 2AH cubo más AH cubo, me queda 3AH cubo, o sea, AH cubo. Y el área de un rectángulo es el A por H, ¿verdad? Entonces, esa sería. H cubo no, H dividido entre 3, perdón. AH entre 3. Vea que para el cuarto de parábola es 2AH entre 3. Entonces, es el complemento, ¿verdad? Ok, tenemos una fórmula general, la ecuación de esta curva, la generatriz. La curva generatriz aquí sería una y igual una constante por x al cuadrado. Tenemos una fórmula general para obtener, por ejemplo, la posición del centroide en x en y barra, ¿verdad? Cuando tenemos un área, y el área cuando tenemos una curva cualquiera con un exponente, digamos y igual k por x a la n. Si hacemos x a la n igual 2, nos quedaría n más 2 más 1, 3. Entonces llegamos a 3. 2 más 2, 4. Entonces nos quedaría 3 cuartos de A. ¿Ven? En Y nos quedaría 2 más 1, 3. 4 por n. 4 por 2, 8. Más 2, 10. Entonces 3h entre 10. Y aquí sería AH, 2 más 1, 3. Entonces AH entre 3. ¿Verdad? Que se aplica. Si fuera una cúbica, simplemente ponemos acá y encontramos la posición. Y este es un arco, un arco circular, ¿verdad? El caso de un área en arco circular, un área. Entonces, vean que en un arco circular, aquí tenemos un eje de simetría que es el eje central y tenemos el ángulo dividido en dos, alfa y alfa. Entonces, la posición al centroide, ¿verdad?, se localiza sobre el eje de simetría, el punto C, y sus coordenadas son 2r seno de alfa entre 3 alfa, partido por 3 alfa. En el caso de el ángulo alfa, es lo que matemáticamente nosotros llamamos un ángulo explícito. Cuando los ángulos son explícitos, tienen que expresarse en radianes. No lo pueden expresar en grados. Entonces, alfa, si ustedes lo meten, el ángulo en una función, no tiene ningún problema. El ángulo lo pueden poner en grados. Eso sí, la calculadora tiene que decir que va a calcular el ángulo en grados, ¿verdad? No van a poner la calculadora en radianes y meter el ángulo en grados. Pero, por ejemplo, específicamente el ángulo alfa tiene que ser en radianes. Igual para el cálculo del área. El área sería alfa r cuadrado. Entonces, este alfa tiene que estar en radianes, es decir, pi tercios, pi cuartos, pi, 2pi, 3pi, etcétera, ¿verdad? 2pi tercios, no sé, lo que usted, dependiendo. Y, bueno, en este caso, el máximo son 2pi, 3pi no se puede.
tenemos también el centroide, una tabla para los centroides de líneas. Entonces, en este caso, es una línea que forma un semicírculo, es la línea. Y en este caso es una línea que forma un cuarto de círculo. Entonces, la misma cosa. Si queremos calcular el X barra Y barra, utilizamos los ejes de simetría. Este es un eje de simetría, es a 45 grados hay un eje de simetría. El X barra es igual al Y barra. Aquí lo calculamos como 2R entre pi. 2R entre pi. Y la longitud es la longitud de arco. Sería pi por R medios. Pi es, ¿verdad? R por el ángulo. ¿El ángulo qué es? Aquí. La longitud de arco. ¿Verdad? Entonces, están invertidos. Este es el del cuarto círculo y este es el del semicírculo. Y aquí tenemos una línea en forma de arco, ¿verdad? Pero vean que a diferencia de este otro, es un área. El área, todo esto está relleno. Mientras que aquí, no, esto es una línea. Entonces, la misma historia, tenemos un eje de simetría, la posición del X barra sería R seno de alfa entre alfa. Igual, alfa lo expresamos en radianes y la longitud sería la longitud de arco. 2 alfa R. El ángulo, acordémonos que la longitud de arco es el radio por el ángulo en radianes. Entonces sería el radio es R. R y el ángulo es 2 alfa. Entonces, esto es. Esas son fórmulas que nosotros vamos a utilizar para calcular las áreas. Entonces, ¿cuál va a ser el principio? Vamos a trabajar con una metodología que se llama áreas y placas compuestas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sumas y restas. Simplemente, sumas y restas. Por ejemplo, tenemos esta figura que está acá. Esta figura la podríamos conformar, ¿verdad? A partir de figuras conocidas, como este triángulo del área A1 más el rectángulo del área 2 más el triángulo del área 3. Y aquí, perdón, quiero dejar claro voy a pasarme para que vean algo que puede ocurrir. Ya se las voy a compartir la pantalla. Ok, donde alguien ve sumas, otro puede ver restas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pensemos en esto. Voy a cambiar de pantalla. Alguien podría hacer esto. Podría hacer esto. Un rectángulo menos, o sea, a este rectángulo le voy a quitar, por ejemplo, este triángulo. Y le puedo quitar también este triángulo. Entonces, alguien ve sumas. Aquí veo la suma. Este triángulo más este rectángulo más este triángulo me dan esto. Pero también tengo otra opción. Es el rectángulo menos este triángulo menos este triángulo. Entonces, ahí que juega mucho nuestra estructura mental. El cómo nosotros vemos las cosas, ¿verdad? Podemos trabajarlo en un sentido o en el otro. Es totalmente válido. Entonces, esa es la metodología que nosotros vamos a usar, ¿verdad? A partir de áreas conocidas.
áreas conocidas. Entonces, vamos a trabajar el centro de masa, ¿verdad? Para placas compuestas, ¿verdad? Para placas compuestas o áreas compuestas, vamos a tomar el área, el centro, vamos a utilizar la ecuación de primer momento de área, ¿verdad? Entonces tenemos el X barra total, o sea, la posición del centroide total, multiplicada por la sumatoria del área, de las áreas, que esto sería el área total, es igual a la sumatoria del centroide, la posición del centroide de cada área en particular, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para líneas, para círculos, para volúmenes también. Perdón, para áreas, líneas, áreas y también para volúmenes. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a utilizar. Resolver por integración, yo no lo voy a ver. Básicamente es resolver integrales de superficie. Lo que pasa es que la integración se lleva mucho tiempo y entonces normalmente no vamos a hacerlo porque es una cuestión, desde el punto de vista de ingeniería, nosotros tenemos otras opciones que nos llaman más la atención. Normalmente, ok, nada más así muy rápido, vamos, la otra semana, ya el lunes empezaríamos con práctica, haríamos práctica, pero, ok, aplicaciones. Ok, aplicaciones, la aplicación directa es encontrar la posición del centroide, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Si el cuerpo es homogéneo, podemos simplificar por áreas. Si, por ejemplo, el área 1 es de un material, el área 2 es de otro material y el área 3 es de otro material, ya no podemos usar áreas. Vamos a usar masas o pesos. Y entonces ya no es el centroide, sino es el centro de masa. El centro de masa y el centroide coinciden cuando el cuerpo es homogéneo. Oigan, igual por observación, el centro de masa es igual al centroide cuando el cuerpo es homogéneo. Siempre. ¿Ok? Muy bien. Hay un par de teoremas que se utilizan en ingeniería para calcular áreas y volúmenes obtenidos por revolución, que son los teoremas de Pappus-Goldinus. Pappus y Goldinus no son una sola persona, sino son dos personas, incluso de épocas muy diferentes. Por ejemplo, Pappus desarrolló sus teoremas de revolución alrededor de 340, 350 años antes de Cristo, ¿verdad? Y Goldinus los desarrolló alrededor de 1570, por ahí, 1580. ¿Verdad? Digamos, no, perdón, él nace más o menos en esa época. Es decir, en 1600 y pico, digamos 1600, pongámosle 30, 40 por ahí, fue que Goldinus, que es un suizo, él creó los teoremas. Y entonces, cuando Goldinus creó los teoremas, él no tenía conocimiento de que Pappus, que era un griego, ya había desarrollado los teoremas que fueron encontrados posteriormente. De ahí que dentro de esos matemáticos, entonces, de ahí que aparecen los dos nombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Pensemos en esto. Imaginémonos como que nosotros estamos jugando con un mecate para brincar. Entonces, aquí hay una persona que le está dando vuelta al mecate y otra persona que le está dando vuelta a ese mecate. La única diferencia es que vamos a hacer un caso muy particular. Ese mecate lo vamos a tener a que forme, digamos, un semicírculo, una línea
en semicírculo y lo vamos a poner a girar con respecto al eje AC. ¿Qué es lo que hacemos cuando ponemos a girar un mecate con dos personas? Lo ponemos a girar contra un eje, ¿verdad? Y entonces las personas brincan ahí. Es la única diferencia. Entonces, si nosotros queremos calcular el área superficial, ¿verdad?, que genera una línea al girar con respecto a un eje, ¿verdad?, lo podemos calcular. O sea, una línea genera un área superficial. Es decir, como decir que nosotros vamos a tener una línea que nos genera el cascarón de un huevo, para decirlo de alguna forma. Si tenemos una línea recta inclinada y la ponemos a girar con respecto al eje AB, ¿qué vamos a tener? Un cono hueco, ¿verdad? La superficie de un cono. Si ponemos a girar este círculo alrededor de este eje, lo que vamos a tener es un toro, lo que nosotros conocemos matemáticamente como un toro, ¿verdad? Hueco es la superficie. Internamente está hueco porque esto simplemente es una línea, ¿verdad? Entonces, el área de revolución o la superficie de revolución, y aquí sí me gusta hacer una aclaración, porque el libro la presenta de esta forma. El área o la superficie de revolución la vamos a presentar como 2pi por el y barra por L. Ok, entonces a mí no me gusta esa presentación. El área de superficie la vamos a representar como un ángulo pongamos beta por, ahí sí, el y barra, la posición al y barra por la longitud total. El y barra, ok. La vamos a presentar, a mí me gusta más, perdón. La vamos a presentar más de esta forma. Ahora les voy a explicar por qué razón lo hago esa diferencia. Porque, fundamentalmente por esto. Estamos aquí, la fórmula asume, y le pongo S en lugar de área, ¿verdad? Donde S es superficie de revolución, para no confundirla con el área que nosotros veníamos calculando en estas fórmulas. Esta es un área obtenida por lo que se llama por revolución. Revolución significa girar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos asumiendo que el ángulo de giro es 2pi y no necesariamente. El ángulo no necesariamente es 2pi. Por ejemplo, yo podría, voy a compartir video. Vamos a ver si me veo. Yo podría tomar este lápiz, ¿verdad? Como una línea y simplemente hacerle así. Aquí el ángulo no es 2pi. Es un ángulo que puede ser pi tercios. Lo puedo ampliar a pi medios aproximadamente. Y entonces, ahora sí, beta puede ser pi tercios, pi sextos, pi novenos, pi medios, pi... ¿Me explico? Puede ser, y el máximo son 2pi, estamos de acuerdo, pero si no giráramos 2pi, entonces esa sería la justificación. Perdón, sería la justificación de girar el ángulo, digamos, del ángulo que no sea necesariamente 2pi. ¿Y qué es el y barra? El y barra sería la posición, la distancia, la posición del centroide con respecto al eje de rotación. Ahora, entonces, en este caso, como es un semicírculo y es una línea, entonces yo me voy, si me voy a las tablas que nosotros tenemos, a las que mostré hace un rato, me voy a una línea y tengo aquí una línea en forma de semicírculo, ¿ok?
la posición y barra del centroide sería 2r entre pi, que sería la altura con respecto a este eje de simetría, perdón, de rotación. Si esto yo lo pusiera a girar al revés, entonces yo necesitaría esta distancia. Si el eje de rotación estuviera aquí, si el eje de rotación estuviera aquí, a este nivel, ¿verdad? La posición es, si este fuera el eje de rotación, el centroide no va a cambiar. Entonces, pero la distancia al centroide sería, ahora sería esta distancia, ¿verdad? Entonces, ahora mi y barra sería esta otra distancia, ¿verdad? Esas son las consideraciones que nosotros vamos a tener que aprender a utilizar en este modelo, ¿verdad? En este modelo. Entonces, este sería mi y barra, si este es el eje de rotación. Si el eje de rotación es el eje de abajo, sería el y barra que está indicado acá. ¿Ok? Esas son las adaptaciones que hay que hacer de las fórmulas, de acuerdo a la aplicación de cuál es el eje con el que está girando. Si lo pongo a girar con respecto a un eje vertical, voy a tomar otro eje vertical. Si lo pusiéramos con respecto a un eje vertical, a girar, aquí, ahora el ya no sería y barra, sería el x barra. La distancia desde este eje al centroide sería r. ¿No? Eso es, así es como tenemos que trabajar con los teoremas de Pappus-Goldinus. ¿Ok? Esos teoremas, repito, tienen muchas aplicaciones. A lo largo de la historia han tenido muchas aplicaciones en forma práctica, y hay dos. Uno, para calcular áreas a partir de líneas, por eso aparece aquí L, una línea me da una superficie. Y existe el otro teorema que es a partir de áreas. Un área nos da un volumen. Entonces, en este caso, sería, si ponemos a girar esto, nos va a dar una esfera rellena. El anterior nos da una esfera hueca, en este nos da una esfera rellena. Y lo que obtendríamos es un área nos da un volumen. Y entonces, igual, la misma consideración que hice antes. En la fórmula general, en lugar de poner acá, yo voy a poner volumen y aquí voy a poner área. Entonces, igual, el ángulo no necesariamente es 2pi. El ángulo puede ser diferente a 2pi. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las consideraciones que tenemos que hacer para los teoremas de Pappus y Goldinus. Entonces, vean que el manejo no es complicado. Vamos a verlo. La próxima semana vamos a hacer 2 ejercicios. Vamos a ver que hay ejercicios de centroides que digamos, le vamos a dar 3 enfoques, básicamente. Vamos a ver 3 enfoques. Hay 3 posibilidades, digamos, en los problemas de centroides. 1, encontrar la posición del centroide o del centro de masa. Ese es un tipo de problema. 2, manejar equilibrio. El centro de masa equivale a equilibrio rotacional. Entonces, vamos a ver problemas de equilibrio. Y 3, los teoremas de Pappus-Goldinus. Son las 3 posibilidades de problemas que vamos a encontrar en centro de masa. ¿Ok? Vamos a llegar hasta acá. Para los que no estaban, no sé cuántos estamos participando, déjenme ver. Algo me está pasando, se me está conectando poca gente. Les decía, en la tarde voy a dar la sesión de práctica. Es posible, yo voy a tratar de que sea a las 5 de la tarde. Si me retrasara, yo les aviso. Si no puedo a las 5,
trataré de hacerlo de 5:30 a 7:30, y si no puedo a las 5:30, empezaré a las 6, etcétera. Pero sí voy a dar la clase, aunque la empiece más tarde con los que pueda, como les dije ayer en la sesión de práctica. ¿Okay? Entonces, porque tengo que llevar a mi mamá a una cita médica, y como el asunto de los bloqueos no sé cómo nos va a afectar, si nos va a afectar o no, espero que no. Ya tengo más o menos una ruta ahí porque voy fuera de San José, y entonces cualquier cosa, si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden hacer por Telegram y voy a tratar de respondérselas por ese medio a través del teléfono. Okay. ¿Alguna pregunta, consulta? No. Ok, entonces veamos que el centro de masa, lo que vamos a utilizar mucho para cuando son las coordenadas, son el promedio ponderado. Promedio ponderado. Y eso es básicamente lo que vamos a trabajar. Promedio ponderado. Entonces decía, promedio ponderado nos lleva a la ubicación de las coordenadas. Después tenemos teoremas de Pappus y problemas de equilibrio. Son 3 tipos de problemas. Entonces nos vemos más tarde. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto.